Golpeé a mi hermano al encontrarlo con mi mujer y mis padres intentaron demandarme. No sabían que yo tenía una grabación que destruiría sus vidas. Escribo esto desde una habitación de hotel barato a las 3 de la mañana porque, sinceramente, no tengo a dónde más ir y mi mente no deja de dar vueltas. Mis manos todavía tiemblan. No sé si por la adrenalina que aún me queda en el cuerpo o por la pura y absoluta rabia que siento. Hace 48 horas tenía una vida planificada, una casa que acababa de terminar de reformar, una prometida a la que amaba con locura y una boda programada para dentro de 3 meses. Ahora tengo los nudillos de la mano derecha amoratados e hinchados, una orden verbal de no acercarme a la casa de mis padres y la certeza absoluta de que voy a destruir sus vidas de la misma manera que ellos acaban de destrozar la mía. Para que entiendan por qué reaccioné como lo hice, necesito darles un poco de contexto. No soy una persona violenta. Nunca me he metido en peleas de bar. Rara vez levanto la voz y siempre he sido el pacificador en mi familia. Mi nombre es Mark, tengo 32 años y soy arquitecto. He trabajado increíblemente duro para llegar a donde estoy. Mi hermano menor, David, tiene 29 años y es, para ponerlo suavemente, el niño dorado de mis padres. Desde que éramos niños, la dinámica siempre fue la misma. Si yo sacaba una en la escuela, se esperaba de mí. Si David sacaba una C, mis padres hacían una fiesta porque se había esforzado mucho. David siempre fue carismático, guapo y completamente irresponsable. Rompió el coche de papá a los 18 y yo tuve que prestarle mis ahorros para arreglarlo para que papá no se enterara, aunque al final se enteró y me culpó a mí por no vigilarlo. David ha entrado y salido de trabajos mediocres durante la última década, siempre rescatado financieramente por mis padres, Linda y Robert. Yo, por otro lado, me pagué mi propia universidad, conseguí mis propios préstamos y construí mi carrera sin pedirles un centavo. Hace 3 años conocí a Sara. Ella tiene 30 años y parecía ser todo lo que yo no sabía que necesitaba. Era dulce, atenta y, curiosamente, se llevaba muy bien con mi familia. Mi madre la adoraba. Decía que Sara era la hija que nunca tuvo. Cuando le propuse matrimonio el año pasado, David fue el primero en felicitarme. Incluso bromeó diciendo que ahora tendría que sentar la cabeza para encontrar a alguien como ella. Me pidió ser mi padrino de boda. Acepté porque, a pesar de todo, es mi hermano y pensé que quizás estábamos entrando en una etapa de madurez. ¡Qué estúpido fui! La semana pasada tuve que viajar a Chicago por una conferencia de arquitectura. Se suponía que estaría fuera hasta el viernes por la noche. Sin embargo, la última reunión del viernes se canceló y logré cambiar mi vuelo para llegar el jueves por la tarde. Quería sorprender a Sara. Habíamos estado un poco distantes las últimas semanas, lo cual atribuía al estrés de la planificación de la boda, así que pensé que llegar antes, pedir comida de nuestro restaurante tailandés favorito y pasar la noche juntos sería un buen gesto. Llegué a casa alrededor de las 6 de la tarde. Noté algo extraño de inmediato. El coche de David, un Mustang que mis padres le ayudaron a comprar hace 6 meses, estaba aparcado en la entrada. No le di mucha importancia al principio. David pasaba a menudo por casa para tomar prestadas herramientas o usar nuestra lavadora porque la suya estaba rota. Léase, le daba pereza ir a la lavandería. Entré en la casa en silencio, planeando la sorpresa. Dejé mis llaves en la mesa de la entrada y vi un par de zapatos de mujer que no reconocí de inmediato, tirados descuidadamente cerca de las escaleras, junto a unas zapatillas deportivas que eran definitivamente de David. Sentí un nudo en el estómago, esa intuición primitiva que te dice que algo anda mal antes de que tu cerebro pueda procesarlo lógicamente. Subí las escaleras. La puerta de nuestro dormitorio estaba entreabierta. No escuché música, ni televisión, solo sonidos. Sonidos inconfundibles. Jadeos. El crujido de la cama que yo había comprado. La voz de Sara diciendo algo que me heló la sangre. Más rápido, David, por favor. No recuerdo haber caminado el resto del pasillo. Fue como si me teletransportara. Empujé la puerta y ahí estaban. En mi cama. En las sábanas que elegimos juntos. Mi hermano y mi prometida. La escena fue tan grotesca que mi cerebro tardó un segundo en registrarla. Sara estaba encima de él. Ambos se giraron al escuchar la puerta golpear contra la pared. La expresión de Sara pasó del éxtasis al terror absoluto en una fracción de segundo. David, por su parte, intentó cubrirse torpemente con la sábana, balbuceando algo ininteligible. Mark, espera, no es lo que, empezó a decir Sara, usando esa frase cliché que siempre pensé que solo existía en las películas. No dije nada. No grité. Sentí una especie de frío intenso, seguido inmediatamente por una ola de calor que me subió desde el pecho hasta la cabeza. Solté mi maletín. David estaba tratando de levantarse, poniéndose los boxers a toda prisa, con una media sonrisa nerviosa en la cara,
como si esto fuera otra de sus travesuras de las que podría salir con una charla encantadora. Hermano, escucha, podemos hablar de esto, solo déjame, dijo David, levantando las manos en un gesto de paz. Esa palabra, hermano. Eso fue lo que rompió el dique. Me abalancé sobre él. No fue una pelea. Fue una ejecución. Lo golpeé con todas mis fuerzas en la mandíbula antes de que pudiera terminar la frase. Escuché el chasquido, un sonido seco y repugnante. David cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el borde de la mesita de noche antes de desplomarse en el suelo, inconsciente. Sara empezó a gritar. Gritos agudos, histéricos. «Lo has matado. Dios mío, Mark, lo has matado». Chillaba, tratando de sacudir a David, que yacía inmóvil con un hilo de sangre saliendo de su nariz y una mancha roja expandiéndose en la alfombra donde su cabeza había impactado. Miré mis manos. Estaban rojas. Miré a Sara, desnuda y llorando sobre el cuerpo de mi hermano. No sentí arrepentimiento. Ni una pizca. Solo sentí asco. «Vístete y lárgate», le dije. Mi voz sonaba extraña, gutural, como si no fuera mía. «Tenemos que llamar a una ambulancia», gritó ella, ignorándome. Saqué mi teléfono y marqué el 911. Dije secamente que había habido un altercado doméstico y que alguien estaba inconsciente. Luego colgué. Me di la vuelta, bajé las escaleras, tomé una botella de whisky del mueble bar y me senté en el sofá de la sala de estar a esperar a la policía y a los paramédicos. Lo que siguió fue un borrón de luces azules y rojas. Los paramédicos se llevaron a David. La policía me interrogó. Les dije la verdad. Encontré a mi hermano con mi prometida, perdí el control y lo golpeé. Sara, entre sollozos, corroboró la historia de la infidelidad, pero no dejaba de repetir que yo me había vuelto loco y había atacado a matar. Afortunadamente, no me arrestaron en ese momento. El oficial a cargo, un hombre mayor que parecía cansado de ver dramas domésticos, me dijo que como yo había llamado y no tenía antecedentes, y dado que era mi propia casa, tomaría mi declaración y esperarían a ver la gravedad de las lesiones de David antes de presentar cargos formales. Me advirtió que no saliera de la ciudad. Pero la verdadera pesadilla comenzó cuando mis padres llegaron al hospital. Alguien, asumo que Sara, los llamó. Mi teléfono empezó a explotar con llamadas de mi madre mientras yo aún estaba lidiando con la policía en mi sala. No contesté. Fui al hospital unas horas después, principalmente porque necesitaba saber si realmente lo había matado o si tendría que lidiar con un vegetal el resto de mi vida. Cuando llegué a la sala de espera, mi madre se lanzó sobre mí. No para abrazarme, sino para golpearme el pecho con sus puños cerrados. «¿Qué has hecho? ¿Qué le has hecho a tu hermano?», gritaba, con el rostro descompuesto por el llanto. Mi padre tuvo que sujetarla, pero me miraba con una mezcla de decepción y furia que no había visto nunca, ni siquiera cuando rompí una ventana jugando al béisbol a los 10 años. «Está en coma inducido, Mark», dijo mi padre, su voz temblando. «Tiene una fractura de mandíbula y una contusión cerebral severa. Los médicos dicen que hay inflamación en el cerebro. Podría no despertar, o despertar con daños permanentes». «¿Y sabes por qué pasó?», pregunté, esperando que al menos la razón tuviera algún peso. «Sara nos lo contó», escupió mi madre. «Nos dijo que cometieron un error». «Un error, Mark. Pero tú actuaste como un animal. Es tu hermano pequeño. Se suponía que debías protegerlo, no intentar matarlo por una mujer». Me quedé helado. «¿Un error? ¿Así llamaban a traicionarme en mi propia cama? ¿Y mis padres? ¿Estaban justificándolo? Se estaba acostando con mi prometida, mamá. En mi cama. ¿Esperabas que les ofreciera café? Esperaba que fueras el adulto», gritó ella. «Siempre has sido tan frío, tan calculador, pero esto es maldad pura. Si David no se recupera, te juro por Dios, Mark, que no tendrás familia». «Ya no la tengo», respondí. Me di la vuelta y me fui. Mientras caminaba hacia el ascensor, escuché a mi padre gritarme: «Más te vale conseguir un buen abogado, porque no vamos a dejar que te salgas con la tuya. Vas a pagar cada centavo de esto y vas a pedirle perdón de rodillas y despierta». Así que aquí estoy. David está estable, pero sigue inconsciente. Sara me ha enviado 50 mensajes de texto pidiendo hablar, diciendo que estaba confundida y que David la manipuló, lo cual es risible, considerando que él es el ser menos manipulador y más impulsivo del planeta. Mis padres me han enviado correos electrónicos detallando los costos médicos estimados y amenazando con acciones legales si no asumo la responsabilidad financiera total y firmo una admisión de culpa para su seguro. Lo que ellos no saben es que, durante años,
He sido yo quien ha manejado las inversiones de jubilación de mis padres porque ellos no entienden de finanzas. Tengo acceso a todo. También saben que la casa donde viven está a mi nombre, una larga historia sobre un crédito fiscal que mi padre no podía obtener hace 5 años, así que yo compré la propiedad y ellos me pagan una renta simbólica que a veces olvidan. He pasado las últimas 6 horas no durmiendo, sino trazando un plan. He sido el buen hijo, el hermano responsable y el novio proveedor durante toda mi vida. He puesto la otra mejilla. He arreglado sus desastres. Pero esa versión de Mark murió en el momento en que escuché ese crujido en la mandíbula de David. Quieren villanizarme. Quieren que pague. Quieren que sea el monstruo que atacó al pobre y angelical David. Está bien. Si quieren un villano, les daré el mejor villano que jamás hayan visto. Voy a consultar con un abogado penalista mañana a primera hora para asegurarme de no ir a la cárcel, y luego voy a ver a un abogado civil y a un contable. Voy a recuperar mi casa, voy a cortar sus fondos y voy a asegurarme de que Sara no obtenga ni un centavo de lo que pusimos para la boda, la mayoría pagado por mí, por supuesto. Esto no es solo una ruptura o una pelea familiar. Esto es una guerra. Y tengo la intención de ganarla, sin importar quién caiga en el proceso. Actualizaré cuando hable con los abogados. Necesitaba sacar esto de mi sistema antes de explotar de nuevo. ¿Soy yo el imbécil por casi matar a mi hermano y ahora planear dejar a mis padres en la calle? Leyendo esto en voz alta suena terrible, pero no puedo encontrar ni una pizca de empatía en mi cuerpo ahora mismo. Actualización 1. Primero que nada, gracias a todos por los comentarios en la publicación anterior. Leí cada uno de ellos la primera noche mientras miraba el techo de mi habitación de hotel. A los que dicen que necesito terapia, tienen razón. A los que dicen que debí controlarme, probablemente también tengan razón, pero en ese momento vi rojo. Y a los que sugirieron que revisara la paternidad de cualquier futuro hijo, bueno, gracias a Dios no llegamos a eso con Sara. Han pasado 5 días desde el incidente. Han sido los 5 días más largos y surrealistas de mi vida. Aquí está lo que ha sucedido. David despertó hace 2 días. Afortunadamente, o desgraciadamente, dependiendo de cómo se mire, no tiene daño cerebral permanente. Tiene la mandíbula fracturada en 2 lugares, una conmoción cerebral severa y varias costillas magulladas. Tendrá la boca cerrada con alambres durante 6 semanas y comerá con pajita. Lo increíble no es que haya despertado, sino la historia que está contando. Según mi abogado, llegaré a eso en un momento, David le dijo a la policía que yo llegué a casa drogado y paranoico y lo ataqué sin motivo mientras él solo estaba hablando con Sara en el dormitorio. Sí, leyeron bien. Está intentando negar la infidelidad para hacerme parecer un lunático peligroso y fortalecer su caso para una demanda civil. Sara, por su parte, ha guardado un silencio sospechoso ante las autoridades desde su declaración inicial, pero ha estado bombardeando mi teléfono. He bloqueado su número, pero sigue llamando desde números desconocidos y enviando correos electrónicos a mi cuenta de trabajo. En uno de los correos, que cometí el error de leer, decía: por favor, Mark, no dejes que esto arruine nuestras vidas. David estaba confundido y yo me sentía sola. Te amo a ti. La audacia es impresionante. David estaba confundido. Claro, su pene estaba muy confundido sobre dónde debía estar. Contraté a uno de los mejores abogados penalistas de la ciudad. Me costó una fortuna el anticipo, dinero que estaba destinado a la luna de miel en Bora Bora, pero vale cada centavo. Cuando le conté la versión de David, se rió. La evidencia física no miente, Mark, me dijo. Encontraron fluidos seminales en las sábanas y la ropa interior de ambos estaba esparcida por la habitación. Su historia de solo estábamos hablando se caerá a pedazos en el momento en que presentemos el informe forense. Además, tenemos los mensajes de texto de Sara admitiendo la infidelidad en su intento de disculparse. Mi abogado cree que podemos reducir los cargos. Dado que no tengo antecedentes, que fue un crimen pasional al encontrar a un intruso, técnicamente, teniendo relaciones con mi prometida en mi cama, y que él está mintiendo a la policía, estamos apuntando a libertad condicional y servicio comunitario, evitando la cárcel. Sin embargo, la demanda civil por las lesiones es otro tema. David va a necesitar cirugía reconstructiva dental y mis padres están decididos a que yo pague por ella. Aquí es donde la sangre me hierve de verdad. Mis padres me citaron ayer en una cafetería neutral, se negaron a verme en su casa o en la mía. Fui porque quería ver hasta dónde llegaba su delirio. Llegué 5 minutos antes. Mi madre no me miró a los ojos. Mi padre tenía esa vena palpitante en la frente que siempre le sale cuando quiere intimidar a alguien. Tienes una opción, Mark, dijo mi padre sin preámbulos, deslizando un papel sobre la mesa. Firmas esto,
admitiendo total responsabilidad financiera por la recuperación de David y transfiriéndole una suma por daños emocionales y sufrimiento, y nosotros convenceremos a David de que no testifique en tu contra en el juicio penal. Leí el papel. Era un acuerdo redactado por un abogado de pacotilla, probablemente amigo de mi padre. Me pedían $50,000 más gastos médicos completos. ¿Y si no firmo? Pregunté, manteniendo la calma. Entonces eres un extraño para nosotros, dijo mi madre, con voz temblorosa pero dura. Testificaremos que siempre has tenido un temperamento violento. Diremos que siempre tuviste celos de David. Haremos todo lo posible para que te encierren. La miré. Miré a la mujer que me enseñó a atarme los zapatos, la que me cuidó cuando tuve varicela. Y solo vi a una extraña protegiendo a su cachorro favorito. Mamá, se estaba acostando con mi prometida. ¿Eso no te importa en absoluto? La gente comete errores, repitió ella, la misma frase maldita. Pero la violencia es una elección. Tú elegiste lastimar a tu hermano. Él es la víctima aquí. Sara es una zorra, sí, pero David es tu sangre. Y tú casi lo matas. Me levanté. No grité. No golpeé la mesa. Simplemente sentí que algo se rompía definitivamente dentro de mí. Esa pequeña esperanza infantil de que mis padres finalmente vieran la realidad se desvaneció. No voy a firmar nada, dije. Y les sugiero que disfruten de su casa mientras puedan. Mi padre se burló. ¿Amenazas? ¿Es eso lo único que sabes hacer ahora? Esa casa es nuestro hogar. No respondí. Me di la vuelta y salí. Lo que mis padres parecen haber olvidado convenientemente en su arrogancia es la situación legal de su hogar. Hace 5 años, mi padre tuvo una crisis financiera terrible debido a una mala inversión en un negocio multinivel de un amigo. Estaban a punto de perder la casa por ejecución hipotecaria. Su crédito estaba destruido. Yo, siendo el buen hijo obediente y exitoso, intervine. Compré la casa antes de que el banco se la quedara. La hipoteca está a mi nombre. La escritura está a mi nombre. Hicimos un acuerdo verbal, gran error, lo sé, pero es familia, de que ellos vivirían allí y pagarían una renta que cubría la hipoteca. Nunca firmamos un contrato de arrendamiento formal porque, bueno, eran mis padres. En mi estado, sin un contrato escrito, se considera un arrendamiento mes a mes. Esta mañana, en lugar de ir a la oficina, fui a ver a un abogado especializado en bienes raíces. Redactamos un aviso de terminación de arrendamiento de 30 días. No es un desalojo por falta de pago, aunque a menudo se retrasan, es simplemente una notificación de que el propietario, yo, no desea renovar el acuerdo mensual. No necesito dar una razón. Es mi propiedad. Pero eso no es todo. Como mencioné en el post anterior, yo manejo sus inversiones. Bueno, inversiones es una palabra generosa. Tienen un fondo de jubilación modesto que yo he estado haciendo crecer agresivamente para ellos, sin cobrarles comisión, invirtiendo horas de mi tiempo libre para asegurar que tuvieran una vejez digna. Hoy renuncié formalmente como su asesor financiero, tengo los poderes notariales para hacerlo. Pero antes de hacerlo, liquidé todas las posiciones de alto riesgo y alto rendimiento que requerían gestión activa y moví todo su dinero a una cuenta de ahorro estándar con un interés del 0.01%. Es legal. No robé nada. Simplemente, dejé de ayudar. Y sin mi gestión activa, la inflación se comerá sus ahorros en unos años. Ah, y respecto a la boda. Llamé a todos los proveedores. El lugar, el catering, la banda, el florista. Cancelé todo. Como la mayoría de los contratos estaban a mi nombre y pagados con mi tarjeta de crédito, pude recuperar alrededor del 40% de los depósitos debido a las cláusulas de cancelación. El resto se perdió. Sara se enteró de esto hoy. ¿Cómo lo sé? Porque su madre, una mujer que siempre me miró por encima del hombro, me llamó gritando que como me atrevía a cancelar el día especial de su hija sin consultarlo. Dígale a su hija que puede tener su día especial en la sala de espera del hospital con David. Le respondí y colgué. Hace una hora, un servidor de procesos llamó a la puerta de mis padres. Tengo una cámara Ring en la entrada de esa casa a la que todavía tengo acceso desde mi teléfono. Olvidaron que yo instalé el sistema de seguridad y pago la suscripción. Vi el video en vivo. Vi a mi padre abrir la puerta. Vi cómo el hombre le entregaba el sobre Manila. Vi a mi padre abrirlo, leer el aviso de desalojo, y ponerse rojo como un tomate. Vi a mi madre salir detrás de él, leer el papel y llevarse las manos a la boca. Mi teléfono ha estado sonando ininterrumpidamente durante los últimos 45 minutos. 23 llamadas perdidas de papá. 14 de mamá. 3 de un número que asumo es de David, probablemente escribiendo desde el hospital. No voy a contestar. Tienen 30 días.
Si creen que soy un monstruo por golpear a mi hermano, esperen a ver lo que hace un monstruo cuando le declaran la guerra. Mañana voy a la casa con un oficial de policía para recoger el resto de mis pertenencias personales que dejé allí, algunas herramientas y cajas viejas en el garaje, y para documentar el estado de la propiedad, por si intentan destrozarla antes de irse. Esto apenas comienza. Actualización 2. Han pasado casi 3 semanas desde mi última publicación y, sinceramente, subestimé la capacidad de mi familia y de mi exprometida para caer bajo. Pensé que tocar fondo era encontrar a tu hermano en la cama con tu mujer. Me equivocaba. El fondo tiene un sótano, y ellos acaban de mudarse allí. Para aquellos que preguntan por mi estado mental, estoy funcionando en modo piloto automático. Como, duermo, mal, voy al trabajo y hablo con abogados. No siento tristeza, solo una ira fría y constante que me mantiene enfocado. Aquí está lo que ha ocurrido desde que envié el aviso de desalojo y corté los lazos financieros. Tal como planeé, solicité una escolta policial para ir a la casa de mis padres, mi casa, a recuperar mis herramientas caras y algunas cajas de recuerdos personales que guardaba en el garaje. No confiaba en que respetaran mis cosas. Llegué con 2 oficiales. Mi padre abrió la puerta y, al ver a la policía, su cara pasó del rojo al blanco pálido. ¿Es necesario este espectáculo, Mark? Siseó, tratando de mantener la voz baja para que los vecinos no escucharan. ¿Traer a la policía a la casa de tus padres? Vengo a recoger mis cosas, Robert, dije. Ya no puedo llamarlo papá. Los oficiales están aquí para asegurar que todo sea civilizado. Entré. El ambiente en la casa era tóxico, pesado. Mi madre estaba sentada en la mesa de la cocina, llorando dramáticamente con un pañuelo. Pero lo que me detuvo en seco fue ver a David. Estaba allí, sentado en el sofá reclinable, con la mandíbula cerrada con alambres e hinchada como un melón, viendo televisión. Al verme, se levantó de un salto. Intentó decir algo, pero solo salieron gruñidos ahogados debido a los alambres. Sus ojos estaban llenos de odio. Dio un paso hacia mí, y uno de los oficiales puso una mano en su cinturón, dando un paso adelante. Señor, siéntese, ordenó el oficial con esa voz de autoridad que no admite discusión. David obedeció, fulminándome con la mirada. Fui al garaje. Empecé a cargar mis herramientas en mi camioneta. Mientras lo hacía, mi madre salió al garaje. Ya no lloraba. Tenía esa mirada fría y calculadora que solía usar cuando negociaba precios en el mercado. Sabes que no nos vamos a ir, ¿verdad? Dijo. Hemos hablado con un abogado. Tenemos derechos de ocupantes. No puedes echarnos a la calle en 30 días. Esto tomará meses. Y para entonces, todo el mundo sabrá la clase de hijo que eres. Pueden intentarlo, respondí sin mirarla, revisando mi sierra de mesa. Pero el aviso es legal. Y si quieren ir a juicio por el desalojo, lo haremos. Pero entonces pediré el pago retroactivo de la renta de mercado de los últimos 5 años que nunca les cobré. Tengo los registros bancarios que demuestran que lo que pagaban no cubría ni un tercio de la hipoteca real. ¿Quieren jugar a los tribunales? Juguemos. Ella se quedó callada un momento. Sara está embarazada, soltó de repente. Me congelé. Mi corazón se detuvo un segundo. Me giré lentamente para mirarla. ¿Qué? Lo que oíste. Está embarazada. Y podría ser tuyo. ¿Vas a desalojar a tus padres y dejar a tu hijo sin abuelos? ¿O vas a dejar a tu sobrino en la calle? La miré a los ojos y supe que estaba mintiendo. O manipulando la verdad. O simplemente lanzando cualquier cosa para ver qué pegaba. Sara toma pastillas anticonceptivas religiosamente. Y no nos habíamos acostado en 3 semanas antes del incidente porque ella estaba estresada. Si está embarazada, las matemáticas son muy simples. No es mío. Si está embarazada, dije con una calma que me sorprendió. Espero que David consiga un buen trabajo para mantener al bebé, porque no verán un centavo de mí. Y si intentan decir que es mío, exigiré una prueba de ADN prenatal ordenada por la corte. Mi madre palideció. Sabía que yo no estaba blufeando. Terminé de cargar mis cosas y me fui sin decir adiós. Pensé que la visita había sido lo peor, pero el lunes siguiente, Recursos Humanos me llamó a una reunión de emergencia. Sara, en su infinita sabiduría, había enviado un correo electrónico a mi empresa. No solo a Recursos Humanos, sino a 2 de mis socios superiores. En el correo, alegaba que yo era un individuo violento e inestable, que tenía una orden de restricción pendiente, mentira, y que había brutalizado a un miembro de la familia discapacitado. Afortunadamente, mi empresa me conoce. Llevo 8 años aquí. Saben quién soy. Pero protocolo es protocolo. Tuve que sentarme y explicar,
con una vergüenza humillante, que encontré a mi hermano con mi prometida y que hubo una pelea. Tuve que mostrarles el informe policial que indicaba que no fui arrestado y que no hay cargos formales presentados todavía, solo una investigación en curso. Mi jefe fue comprensivo, pero me advirtió: Mark, necesitamos que esto no afecte tu trabajo. Si esto se convierte en un circo mediático o legal que arrastre el nombre de la firma, tendremos problemas. Sara intentó destruir mi carrera porque le quité la financiación de la boda. La venganza es un plato que se sirve frío, pero ella está intentando quemar la cocina entera. He perdido a la mitad de mis amigos. Al parecer, David y Sara han estado muy ocupados en Facebook e Instagram. La narrativa que han construido es fascinante. Según ellos, yo siempre fui abusivo verbalmente con Sara, jamás le levanté la voz. Dicen que David fue a casa a consolarla porque yo la estaba descuidando, y que yo llegué en un ataque de celos psicóticos y malinterpreté una situación inocente para descargar mi ira. Han publicado fotos de la cara hinchada de David con hashtags como almohadilla sobreviviente, almohadilla justicia para David, almohadilla no al abuso. Mi tía Karen, sí, se llama Karen, me envió un mensaje de voz de 3 minutos llamándome la vergüenza de la familia y diciendo que mi abuelo se revolvería en su tumba. Lo curioso es que nadie menciona la infidelidad. Nadie menciona que estaban desnudos. Nadie menciona el aviso de desalojo como causa de su indignación, solo mi violencia. Hasta ahora, he guardado silencio en redes sociales. Mi abogado dice que es lo mejor. No interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error, me dijo. Y tiene razón, porque en su afán de pintarse como víctimas, han cometido errores graves. Sara admitió en un comentario de Facebook que estaba en la habitación con David. Eso contradice la versión de David a la policía de que solo estaban hablando en la sala. Captura de pantalla guardada. Mi madre publicó que echaron a su hijo de su propia casa ilegalmente, admitiendo implícitamente que es mi casa y que recibieron el aviso. Útil para el juicio de desalojo. Captura de pantalla guardada. El plazo de 30 días termina la próxima semana. Pasé por la casa ayer por la noche, me quedé en la calle, en vía pública, y no vi ni una sola caja de mudanza. Las luces estaban encendidas, se veía la televisión prendida. Creen que no me atreveré. Creen que al final, la familia es primero. Creen que el viejo Mark, el que siempre perdonaba y pagaba, volverá. Pero tengo una carta más bajo la manga. Durante la renovación de la casa el año pasado, instalé un sistema de seguridad interno con grabación de audio en las zonas comunes, sala, pasillo. Lo desconecté hace meses porque a Sara le parecía invasivo, o eso creía ella. En realidad, solo desactivé las notificaciones a mi celular, pero el disco duro local en el servidor del sótano siguió grabando en bucle de 30 días hasta que se llena y se sobrescribe. Cuando fui con la policía a recoger mis cosas, bajé al sótano con la excusa de buscar una caja de herramientas. Saqué el disco duro del servidor. No lo había revisado hasta anoche porque tenía miedo de lo que encontraría. Pero anoche lo conecté, y encontré una conversación grabada en la sala de estar, 2 días antes del incidente, entre Sara y mi madre. El contenido de esa grabación cambia todo. No solo confirma la infidelidad, sino que demuestra que mi madre lo sabía. Lo sabía y no dijo nada. De hecho, lo que se escucha en esa grabación es tan vil que cuando la escuché, vomité. Mis padres no solo van a perder la casa. Van a perder cualquier reputación que les quede en esta ciudad. Actualizaré cuando detone esta bomba. Actualización 3. Bienvenidos al día D. Si pensaban que las actualizaciones anteriores eran intensas, agárrense. Lo que ha ocurrido en las últimas 72 horas ha sido una montaña rusa de justicia poética y dolor absoluto. Como mencioné en la última actualización, encontré una grabación de audio en el servidor de seguridad de mi casa. Sabía que tenía algo, pero no estaba preparado para la magnitud de la traición. Escuchar a tu prometida gemir el nombre de tu hermano es traumático, pero escuchar a tu propia madre orquestar tu desgracia financiera y emocional es algo que te rompe el alma para siempre. El audio es de un martes por la mañana, 2 días antes de que yo regresara de Chicago y los encontrara. Sara y mi madre, Linda, estaban tomando café en la cocina. El audio es cristalino. Aquí una transcripción resumida de la parte que me convirtió en hielo. Sara: Linda, no sé si puedo seguir con esto. Me siento culpable. Mark es tan bueno, pero con David es diferente. Hay una chispa que Mark simplemente no tiene. Mark es tan predecible. Mamá, cariño, escúchame bien. La chispa no paga las facturas. La chispa no te compra esa casa ni los viajes que te gustan. Mark es tu seguridad. David es mi bebé, lo amo, pero es un desastre. Nunca podrá darte la vida que mereces.
Sara, pero lo que siento por David. Mamá, disfruta de David. Diviértete con él si lo necesitas. Los hombres son tontos. Mark nunca se enterará si eres discreta. Él está tan obsesionado con su trabajo y con complacernos que no ve lo que tiene delante de las narices. Cásate con Mark, asegura tu futuro. Y deja a David para los momentos de diversión. Solo asegúrate de que Mark no sospeche hasta después de la boda. Ahí estaba mi madre, la mujer a la que le compré una casa, aconsejando a mi futura esposa que me usara como cajero automático mientras se acostaba con mi hermano, todo para que su bebé David pudiera seguir jugando sin responsabilidades y ella pudiera seguir viviendo gratis en mi propiedad. Hice 3 copias de esa grabación. Una para mi abogado penalista, una para mi abogado de bienes raíces y una en una memoria USB que guardé en mi bolsillo para el día del desalojo. El plazo de 30 días se cumplió ayer a las 9 de la mañana. Como predije, no se habían ido. Llegué a la propiedad a las 9:05 de la mañana. Esta vez no fui solo con una patrulla de supervisión. Fui con el sheriff del condado para ejecutar una orden formal de posesión. Mi abogado se movió rápido consiguiendo una orden de emergencia basada en la hostilidad y el riesgo de daños a la propiedad. Cuando el sheriff golpeó la puerta, mi padre abrió. Tenía esa sonrisa arrogante de quien cree que tiene el control. Les dije que no nos vamos, dijo mi padre, intentando cerrarle la puerta al oficial. Mala idea. El sheriff bloqueó la puerta con la bota. Señor, tengo una orden judicial de desalojo inmediato. Tienen 15 minutos para sacar lo esencial antes de que cambiemos las cerraduras. Cualquier otra cosa tendrán que recuperarla a través de un tercero en una fecha posterior. El color drenó de su cara. Mi madre salió corriendo al pasillo, gritando que esto era ilegal, que yo era un hijo desnaturalizado. David salió de su habitación. Sí, estaba viviendo allí tras salir del hospital, luciendo demacrado y con la mandíbula aún fijada. Entré detrás de los oficiales. No dije nada. Simplemente me quedé de pie en la sala, observando cómo su mundo de fantasía se derrumbaba. Mark, por favor, gritó mi madre, cambiando de táctica al ver que los oficiales iban en serio y empezaban a escoltarlos hacia la salida. No puedes hacernos esto. Tu hermano está herido. No tenemos a dónde ir. Me acerqué a ella. Los oficiales me dejaron pasar porque sabían que era el propietario. Me incliné hacia su oído y le susurré, lo suficientemente alto para que mi padre y David también escucharan. Cásate con Mark, asegura tu futuro. Y deja a David para los momentos de diversión. Mi madre se congeló. Sus ojos se abrieron como platos. Dejó de llorar al instante, reemplazada por el terror puro de haber sido descubierta. Lo sé todo, mamá, dije fríamente. Tengo la grabación. Sé que tú alentaste esto. Tú planeaste esto. Así que no me hables de familia. Tú destruiste esta familia por dinero. Ahora, sal de mi casa. La sacaron del brazo. Mi padre, al escuchar lo que le susurré y ver la reacción de ella, la miró con una confusión que rápidamente se transformó en horror, pero no tuvo tiempo de procesarlo. Los echaron a la calle. Literalmente. Mientras el cerrajero cambiaba las guardas de la puerta principal y mis padres estaban en la acera con algunas bolsas de ropa, rodeados de vecinos curiosos que miraban el espectáculo, hice mi siguiente movimiento. Envié el archivo de audio al grupo de chat de la familia extendida, tíos, primos, abuelos. Escribí un mensaje simple. Para todos los que me han estado llamando monstruo por echar a mis padres y golpear a mi hermano, escuchen esto. Esto es lo que mi madre y mi exprometida planeaban hacer con mi vida. Juzguen ustedes mismos. Luego, bloqueé el grupo. Pero sé que lo escucharon. Mi teléfono empezó a vibrar con notificaciones de personas individuales segundos después. Tíos que me habían insultado, ahora enviaban mensajes de disculpa. Primos que decían estar en shock. La narrativa de pobre David y Mark el violento murió en ese instante. Ahora la narrativa es la perversa tía Linda y la zorra de Sara. Consecuencias inmediatas. Situación legal. Mi abogado penalista presentó la grabación a la fiscalía. Aunque no justifica legalmente la agresión física, la ley es estricta, cambia completamente el contexto. Pinta a David y Sara como depredadores emocionales y conspiradores. El fiscal, al escuchar la cinta y ver el contexto de provocación extrema, ha ofrecido un trato increíblemente indulgente, cargos reducidos a un delito menor simple, misdemeanor, sin tiempo de cárcel, solo libertad condicional y clases de manejo de ira. Lo aceptaré con gusto. La demanda civil. Le enviamos la grabación al abogado de David y mis padres con una nota. Si persigue la demanda por daños y perjuicios, esta grabación será la prueba en un juicio público. ¿Realmente quieren que un jurado escuche cómo la madre conspiró para defraudar a su hijo mayor?
Su abogado renunció esta mañana. Al parecer, no sabía que sus clientes eran unos estafadores morales. No creo que encuentren otro que quiera tocar este caso radioactivo. El paradero de la familia. Se están quedando en un motel barato a las afueras de la ciudad. Lo sé porque mi padre me envió un mensaje de texto, el único que he leído. No pedía dinero. No me insultaba. Solo decía, no sabía lo de la conversación. No sabía que ella te veía así. Lo siento. No le respondí. El hecho de que no supiera no lo exime de haberme tratado como basura cuando pensó que yo era el malo. La casa es un desastre, pero es mi desastre. Dejaron basura, platos sucios de semanas y, en un acto final de mezquindad, David orinó en la alfombra de mi oficina antes de salir. El oficial lo vio tarde, pero lo documentó. Voy a contratar una empresa de limpieza industrial. Voy a vender todos los muebles. Voy a quemar el colchón donde los encontré. Y luego, voy a vender la casa. No puedo vivir aquí. Hay demasiados fantasmas. Sara intentó venir a la casa durante el desalojo. Vio a la policía y se mantuvo alejada, pero me gritó desde la acera que estaba embarazada y que yo era un cobarde. Le grité de vuelta, hazte una prueba de ADN y envíala a mi abogado. Hasta entonces, eres una extraña. No está embarazada. Es su última carta para intentar atarme. Pero ya no funciona. Me siento vacío. Pero es un vacío limpio. Como cuando arrancas una muela podrida. Duele, sangra, pero la infección ya no está en tu cuerpo. Me queda una última cosa por hacer para cerrar este capítulo definitivamente. Una última reunión con los abogados para firmar el acuerdo de culpabilidad y cerrar la venta de la casa. Escribiré una última vez cuando todo esté firmado y sellado. Gracias por acompañarme en este infierno. Actualización 4. Hola a todos. Sé que ha pasado mucho tiempo desde mi última publicación. Sinceramente, necesitaba desconectarme. Vivir en Internet y leer comentarios sobre mi vida, aunque la mayoría fueran de apoyo, me estaba impidiendo sanar. Pero les prometí un final, y creo que todos merecen saber cómo terminó el incendio que provoqué. Estoy escribiendo esto desde la terraza de mi nuevo apartamento en una ciudad diferente, a 3 horas de donde todo ocurrió. Tengo una cerveza en la mano y, por primera vez en casi un año, siento una paz real. No esa calma tensa antes de la tormenta, sino paz de verdad. Aquí está el resumen de los escombros. Vendí la casa. No podía vivir ahí. Cada rincón me recordaba a la traición. El mercado inmobiliario estaba a mi favor y la vendí por una suma considerablemente mayor de lo que pagué, incluso descontando las reparaciones por los daños que dejaron mis padres. Usé parte de ese dinero para pagar a mis abogados, liquidar mis deudas y mudarme. El resto está invertido en una cuenta que nadie en mi familia conoce. Como predijo mi abogado, acepté un acuerdo de culpabilidad por un delito menor de agresión simple. El juez escuchó la grabación de audio, gracias a mi abogado, se admitió como prueba de contexto para la sentencia, y, aunque me dio un sermón sobre cómo la violencia nunca es la respuesta, fue increíblemente indulgente. Cumplí 100 horas de servicio comunitario, diseñando planos para una organización sin fines de lucro que construye viviendas para personas sin hogar, lo cual fue irónicamente terapéutico, y asistí a 12 semanas de clases de manejo de ira. Mi historial quedará limpio en un año si no me meto en problemas. Y créanme, no planeo hacerlo. La mentira del embarazo se desmoronó 2 semanas después de mi última actualización. No hubo bebé, ni aborto espontáneo, simplemente era una mentira desesperada para intentar mantener un pie en la puerta de mi vida financiera. Me envió una carta manuscrita hace 4 meses, mi abogado se la reenvió. Decía que David la había seducido y que ella era una víctima. La quemé sin terminar de leerla. Escuché por un amigo en común que ahora está saliendo con un hombre divorciado de 50 años que tiene dinero. Supongo que siguió el consejo de mi madre. Asegura tu futuro. Le deseo suerte a ese pobre tipo. David se recuperó físicamente, aunque su mandíbula hace un clic extraño cuando come, o eso me dicen. Pero su vida se fue por el retrete. Sin mis padres para financiarlo y sin mí para rescatarlo, la realidad lo golpeó duro. La demanda civil desapareció el día que su abogado escuchó la cinta. Ahora trabaja en un almacén de distribución haciendo turnos nocturnos. Vive en un estudio compartido con 2 desconocidos. Sé que ha intentado contactarme varias veces pidiendo dinero o una oportunidad para explicar, pero mi número está bloqueado y cambiado. No es mi hermano. Es solo un tipo que solía conocer. Aquí es donde la tierra quemada realmente tuvo efecto. La grabación no solo me exoneró ante la opinión pública de la familia, sino que destruyó el matrimonio de mis padres de 35 años. Mi padre, Robert, solicitó el divorcio un mes después del desalojo.
Aparentemente, escuchar a su esposa conspirar para usar a su hijo mayor como una billetera mientras alentaba al menor a ser un amante, fue demasiado incluso para su orgullo. Se dio cuenta de que Linda lo manejaba a él igual que intentaba manejarme a mí. Mi padre intentó contactarme recientemente. Me dejó un mensaje de voz llorando, diciendo que lo sentía, que debería haberme defendido, que estaba viviendo solo en un apartamento triste y que me extrañaba. No le respondí. Él estaba ahí cuando me llamaron monstruo. Él sostuvo la amenaza de demandarme. Él eligió su bando. El arrepentimiento solo llegó cuando las consecuencias le tocaron a él. Tal vez algún día le hable, pero no hoy, y definitivamente no este año. Y mi madre, Linda. Ella es la gran perdedora de esta historia. Vive con su hermana, mi tía Karen, quien se disculpó conmigo profusamente después de escuchar la cinta, en otro estado. El divorcio la dejará con muy poco, ya que mi padre demostró conducta conyugal desleal y mala gestión de fondos, otra larga historia legal. Ha perdido su casa, su marido, a su hijo Banco, yo, y su hijo favorito, David, no puede mantenerla. Me envía correos electrónicos ocasionalmente desde direcciones nuevas que tengo que bloquear. Pasa de pedir perdón a maldecirme en el mismo párrafo. Es una mujer triste y amargada. He estado en terapia semanalmente durante los últimos 6 meses. He aprendido mucho. He aprendido que mi necesidad de ser el proveedor y el salvador de mi familia era una respuesta al trauma de sentir que tenía que comprar su amor. He aprendido que la violencia que ejercí contra David, aunque provocada, fue algo que me asustó de mí mismo y que no quiero repetir jamás. No tengo novia. No estoy buscando una. Estoy disfrutando de mi propia compañía. Estoy redecorando mi nuevo apartamento exactamente como yo quiero, sin pedir opiniones. Estoy viajando los fines de semana. Perdí a mi familia, sí. Pero gané mi vida. Durante años fui un actor secundario en el show de David y Linda, financiando la producción. Ahora soy el protagonista de mi propia película. Gracias a todos los que me aconsejaron que no cediera, que documentara todo y que mantuviera mi posición. Me salvaron de firmar ese acuerdo que me habría arruinado. Si hay una lección aquí es esta: la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Y cuando alguien te muestra quién es realmente, créele a la primera y, por el amor de Dios, asegúrate de tener las escrituras de la casa a tu nombre.